Hola amante sobrenatural, soy el viajero, tu guía en los recovecos más oscuros de lo inexplicable. Hoy exploraremos el expediente de la Casa Roja. Un lugar condenado por gritos que perforan el silencio y pistas que desafían toda lógica. ¿Te atreves a descubrir qué secretos encierra esa casa que no debería estar vacía? Ponte los auriculares. Cierra los ojos y prepárate para escuchar un relato que te hará cuestionar cada sombra que se asome a tu ventana. En nuestro mundo hay rincones que pocos se atreven a pisar, fenómenos que desafían la razón y susurros que solo el valiente se atreve a escuchar. Esta historia habla de una policía que recibió llamadas desesperadas de una vivienda abandonada. Muebles intactos, comida servida, pero ningún alma. ¿Por qué nadie habitaba aquella morada? Alguien decidió pasar la noche y lo que sucedió no puede explicarse por métodos convencionales. Antes de sumergirnos en cada detalle, quiero que comentes la frase "nunca confíes en el silencio". Con ella demostrarás que posees la audacia necesaria para adentrarte en lo prohibido. Además, no olvides dejar un like. Ese simple gesto ayudará a que YouTube lleve este relato a más buscadores de lo oculto. Si tienes tus auriculares puestos y tu corazón latiendo con fuerza, prepárate, lo que descubrirás desafía todo entendimiento. Espero tu señal en los comentarios. La noche caía con un peso acechante cuando el detective Ramírez cruzó el umbral de la Casa Roja. El aire dentro tenía un frío inusual, como si el viento se filtrara por rendijas invisibles. Con una linterna en mano, exploró el vestíbulo. El suelo, de tablas crujientes, no cedió bajo su peso, pero alcanzó a percibir un olor a naftalina mezclado con algo más agrio. Un rastro de carne marchita que le erizó el vello. Dejó sus pertenencias en la sala principal y cortó la entrada a las demás habitaciones con cinta policial. Como si eso pudiera protegerlo de lo desconocido que ya rondaba en silencio, armó su base de operaciones frente a la chimenea, donde un mueble de nogal reposaba intacto. Sobre la mesa auxiliar colocó su grabadora, el teléfono de radio y varias cámaras de visión nocturna. Con cuidado, sirvió agua en un vaso y lo dejó al alcance. Junto a él, un plato con restos de pan y carne fría. La misma comida que, decían los informes, había estado servida en la noche de los gritos. Cada utensilio parecía preguntarle quién se atrevía a perturbar la calma de aquel hogar sin moradores. Los primeros minutos transcurrieron en calma tensa. Encendió la grabadora. Con un clic metálico, marcó la hora exacta y pronunció en voz baja: entrada 1, las 22:07. Entró solo. Todo en orden hasta ahora. Luego presionó el botón de record en su radio y vigiló la pantalla. En el espectro de frecuencias no había nada salvo estática. Ajustó la antena, buscando algún canal en el que pudiera comunicarse con la patrulla exterior. El silencio respondió con un susurro fluctuante, una melodía de interferencias que flotó bajo su piel como un murmullo de ultratumba. A la medianoche, el viento empezó a azotar los cristales. Un golpe seco sacudió la ventana del salón, como si alguien o algo hubiese llamado a la puerta. Ramírez alzó la mirada, tenso. El haz de luz de su linterna recorrió el jardín. Árboles en penumbras. Ramas quebradizas que se agitaban solas, proyectando sombras danzantes en las cortinas. Tomó su radio, apretó el micrófono, pero solo salió un quejido lejano, el lamento de algo que no consigue articular palabras con el paso de las horas. La percepción del tiempo comenzó a disolverse. El detective revisó su reloj. Marcaba la 1, luego las 2, pero entre cada hora parecía pasar el doble de minutos. Su pulso se aceleró cuando escuchó un crujido bajo el suelo, acompañado de un resoplido húmedo, como si respirase algo encadenado bajo los cimientos. Registró cada evento en la grabadora. Entrada 4, las 2:18. Ruidos bajo la planta baja. No hay presencia en las habitaciones, pero detecto movimiento en el subsuelo. Cada palabra resonó en la sala, atrapada entre las paredes rojas, que parecían estrecharse con cada nota. Poco después, el calor aumentó súbitamente. El sudor perló su frente. Se quitó la chaqueta y descubrió que el aire dentro de la casa estaba tan cálido como una sauna.
Intentó refrescarse con el vaso de agua, pero el líquido tenía un sabor metálico. Era como si bebiera sangre oxidada. Tiró el vaso al suelo, el cristal estalló y el líquido salpicó, pero nadie acudió al estruendo. A su espalda, la grabadora registró un susurro casi inaudible. «Ven». Ramírez se giró, buscando la fuente, pero solo vio el reflejo tembloroso de su linterna en el espejo del recibidor. Alrededor de las 3 de la mañana, la tensión se volvió insoportable. La radio, que hasta entonces había permanecido muda, vomitó una cadena de palabras distorsionadas: no casa, trampa, no salgas, yo, atrapado. La voz era ronca, rasgada, como si surgiera de una garganta que ya no existía. El detective se estrelló contra la silla, con las manos temblorosas. Marcaron en la grabadora frases entrecortadas: aquí Ramírez. ¿Escuchan eso? Si algo me pasa. En ese instante, la puerta principal se cerró de golpe, y en la oscuridad creció un coro de lamentos que culminó en un alarido tan potente que hizo vibrar los marcos de las ventanas. El corazón de Ramírez latía con violencia. Se levantó, decidido a abrir la puerta y enfrentarse a lo que fuera, pero no encontró pomo ni manija en el lado interior. Inspeccionó la pared lisa, sin ranuras. La casa misma se había cerrado sobre él. Desesperado, volvió a su mesa, donde la grabadora seguía activa, inmutable. Al reproducir las últimas frases, una voz distinta emergió entre las interferencias, murmurando con calma escalofriante: bienvenido a la trampa. Con la respiración entrecortada y el sudor empapando su uniforme, Ramírez dejó un último mensaje antes de silenciar todo. La noche todavía guardaba más secretos bajo las vigas del techo, y el detective intuyó que, al adentrarse en aquel enigma, había cruzado un umbral del que ya no habría retorno. En el siguiente bloque descubrirás cómo los sucesos grabados por Ramírez comienzan a reescribir la historia de la Casa Roja, y qué criatura acecha tras sus muros. La grabadora permanecía en silencio tras el último mensaje de Ramírez, pero la penumbra en la que yacía la Casa Roja empezó a susurrar nuevas verdades. A golpes suaves contra el suelo, la cinta se deslizó unos centímetros hacia la entrada de la chimenea, como si algo invisible la empujara hacia el calor ceniciento. El detective, jadeante, avanzó con la linterna temblorosa, enfocando la rendija por donde la cinta había desaparecido. Al apartar un ladrillo suelto, halló un sobre de papel amarillento sellado con cera roja que llevaba estampada la cabeza de un cuervo. Sin pensarlo, lo abrió y extrajo un conjunto de hojas que crujían con un olor a humedad y podredumbre. Las páginas contenían el expediente, informes policiales, fotografías en blanco y negro y testimonios de quienes habían respondido a llamadas idénticas en décadas pasadas. Una de las primeras víctimas describía haber visto manos esqueléticas aferrarse a los marcos de las ventanas, extrayendo un sonido rasgoso que resonaba como el lamento de 1000 gargantas unidas. Otra versión apuntaba a una aparición que se reflejaba en cada espejo, invitando a entrar con una voz melódica y suave, antes de absorber el reflejo de su interlocutor y dejar el cristal negro, estéril, sin otro rastro que la carne vacía. La reproducción de la grabadora arrancó sola, presentando un índice de entradas previas, códigos que describían escenas oficiales donde los agentes habían retrocedido aterrados, dejando sus equipos y pertenencias tras ellos. Entre los fragmentos de audio, la voz de Ramírez se mezcló con otra, más grave, que se atrevía a interrumpirlo en mitad de sus informes. Las palabras de aquel interlocutor desconocido surcaban las frecuencias: ellos no escuchan, pero tú puedes oírnos. Estamos atrapados. El crujido del papel se amplificó hasta convertirse en un estrépito. El detective dejó caer los documentos cuando los nombres de sus predecesores empezaron a emanar de las paredes, escritos con letras temblorosas que goteaban tinta oscura. Mientras tanto, fuera de la Casa Roja, el equipo de la Brigada Especial seguía la última posición. GPS del radio de Ramírez. Con precaución, penetraron en el jardín desolado y cruzaron el umbral de la puerta tintada por la herrumbre. En la sala hallaron su chaleco antibalas y el vaso hecho añicos.
pero ninguna señal de él. Los sistemas de grabación remotos que habían instalado detectaban patrones anómalos, la banda magnética de la cinta se autocorregía, reescribiendo fragmentos de audio con testimonios de sucesos que no existían en los archivos originales. Aquellas voces hablaban de visitas nocturnas de un ente que cambiaba de forma, deformando la percepción de quien lo miraba, desde la silueta de un hombre encapuchado hasta la sombra sonriente de un niño con ojos huecos. En el interior, Ramírez comprendió que la línea entre pasado y presente se estaba borrando. Las paredes empezaron a palpitar con reliefs, rostros atrapados en el yeso, manos que rasgaban la pintura como queriendo salir, con cada latido de su corazón. El expediente cobraba vida. Los nombres que le habían sido revelados en las hojas se transformaron en confidencias susurradas por la casa misma. Una corriente helada recorrió su nuca cuando escuchó su propio nombre escrito en una última página: Detective Alejandro Ramírez. Fecha de desaparición: 15 de agosto de 2025. Causa: absorbido por la trampa. La revelación fue tan fulminante que el sonido de su respiración se atascó en el pecho. Alzó la linterna y descubrió un pasillo que antes no existía. Una galería angosta con puertas dobles en cada extremo. El expediente había dibujado. Ese corredor era la progresión no contada de la investigación, el lugar donde todas las víctimas habían sido reunidas. Con paso vacilante, avanzó siguiendo las marcas en el suelo. Un sendero de huellas que parecía trazado con polvo de carbón. Detrás de cada puerta, el eco de un alarido ajeno. Al llegar al final, emergió la silueta. Tenía la estructura de un hombre, pero su piel brillaba como cera oscurecida por la humedad. La cabeza, inclinada hacia un costado, carecía de ojos, y su boca se abría en una mueca perpetua. Un murmullo colectivo surgió de su interior, voces de policías, testigos, curiosos, gritos de quienes habían sido empleados de esa casa y nunca volvieron. La criatura alzó una mano y señaló la carpeta que Ramírez aún sostenía. El detective, paralizado, entendió la naturaleza de la trampa. No era un lugar, sino un filtro, un organismo ambulante que se alimentaba de los recuerdos de sus víctimas. Recreaba sus historias y las sumía en un bucle sin escape, en su grabadora. La voz de Ramírez dejó escapar un suspiro ahogado mientras deslizaba un último mensaje, grabado al fondo de sus entrañas. No te fíes de lo que escuchas, porque la Casa Roja ahora habla por sí misma. Y con ese eco, la luz en su linterna se apagó, pero el expediente, oscuro y vivo, todavía susurra su siguiente capítulo. En el próximo bloque conocerás la verdadera naturaleza de esa entidad, cómo ha habitado la Casa Roja durante generaciones y qué vínculo secreto la une a quienes osan desentrañar su expediente. La linterna de Ramírez parpadeó al adentrarse en el pasillo recién revelado. Cada paso resonaba en un eco metálico que reverberaba por las paredes cubiertas de símbolos arcanos tallados con esmero. Aquella galería, oculta tras el expediente, no era un mero corredor, era la cicatriz de un ritual ancestral. Ramírez deslizó la palma contra una inscripción que evocaba un cuervo desplegando sus alas. Al tacto, las ranuras rezumaban un líquido oscuro que goteaba lentamente, como un sudor de piedra. El detective tragó saliva y encendió la cámara nocturna, al mismo tiempo que la grabadora marcaba, en un susurro, entrada 8, las 4:32 horas. La casa revela su corazón. Al fondo, una puerta con bisagras de hierro retorcido ofrecía resistencia. Ramírez la empujó con cautela y se topó con una capilla diminuta, apenas iluminada por la luz mortecina de 3 velas negras. Sobre el altar, un libro con cubierta de cuero agrietado y hojas ennegrecidas por el tiempo aguardaba abierto. Entre sus páginas, ilustraciones de figuras humanas con cabezas emplumadas se encontraban tatuadas con tinta carmesí. Bajo el dibujo de un sacerdote de túnica roja, unas líneas escritas a mano narraban el origen de la Casa Roja, una aquelarre de orfebres y místicos que, en 1873, invocaron a los susurrantes del umbral, entidades foráneas al plano humano, que prosperan alimentándose del miedo y la memoria.
Según el manuscrito, la primera invocación fracasó en lugar de sellar a los seres en su dimensión. Uno de ellos quedó atrapado en el tejido de la madera y la arcilla. El culto construyó la casa alrededor del portal, diseñando cada viga con cuidados talismanes que canalizaban la energía espectral. A cambio, aquel huésped rojo otorgaba visiones de conocimiento oculto a sus invocadores, hasta que la avaricia los corrompió, y el ritual desembocó en un baño de sangre. Testimonios antiguos mencionan cadáveres hallados sin ojos ni lengua, con la piel marchita, como si el ente hubiera succionado sus sentidos antes de liberarlos en un tormento interminable. Ramírez hojeó las páginas con manos temblorosas. Una mancha oscura en la esquina de una ilustración le hizo advertir un detalle perturbador: las víctimas que describían manos esqueléticas no habían sido meros testigos, sino co-conspiradores del aquelarre. Aquellos agentes abandonados y desaparecidos, cuyos nombres figuraban en las páginas del expediente, habían intentado repetir el rito clandestino en el subsuelo. La trampa funcionó al revés, los invocadores se volvieron la presa. Ahora era su turno. Un crujido seco sobresaltó al detective. La capilla tembló como si el ritual se reactivara. Las velas negras saltaron, dejando tras de sí un rastro de humo rojizo. Con un chirrido ominoso, el libro se cerró solo, atrapando el conocimiento y sellando la habitación. El corazón de Ramírez estalló en 1000 martillazos cuando vio brotar del suelo líneas de sangre seca que formaban un pentagrama imperfecto. Del centro emergió una masa amorfa, un rostro sin rasgos definidos que se fundía con un manto de sombra ardiente. El ente ya no era solo un susurro. Inhalaba el pánico del detective y exudaba su propia angustia. La criatura se desplazó con movimientos fluidos, casi líquidos, adaptando su contorno a los contornos de la capilla. Su voz, una amalgama de lamentos y suspiros, reverberó en la mente de Ramírez. Yo viví aquí antes de que existieras. Tu linaje es mi puerta. Al pronunciar su apellido, el detective sintió un escalofrío. Aquel sobrenombre resonaba igual al de uno de los fundadores del aquelarre. En un fragmento olvidado del expediente, descubrió que un antepasado suyo, el coronel Ramírez del Valle, había financiado la construcción de la Casa Roja tras llevar a cabo rituales de purificación entre caciques indígenas. Esa historia había sido borrada de los registros oficiales hasta ahora, mientras la entidad se desvanecía y reaparecía ante él. Ramírez entendió que no era una víctima al azar, el ente lo había seleccionado porque formaba parte de su linaje maldito. Cada investigador, cada visitante atraído por los gritos en la noche, había sido un descendiente espiritual o sanguíneo de aquel culto. La trampa funcionaba como un imán, convocaba a quienes compartían la semilla de la invocación original, les mostraba su pasado prohibido y, al comprenderlo, los absorbía en su propia historia. La grabadora registró el clímax de su terror. El detective intentó huir, pero el corredor tras de sí se había convertido en un laberinto de espejos fracturados. En cada reflejo, distintas versiones de sí mismo emergían, una con el uniforme ensangrentado, otra bañada en escamas de cuervo, otra consumida por llamas carmesí. Cada imagen lo atrapaba con la mirada vacía de un difunto. Sintió como sus pies se hundían en una sustancia viscosa que ardía como ácido. Mientras la voz de la Casa Roja reclamaba su ofrenda, regresa a mí. Con cada segundo, la frontera entre investigador e invocador se desdibujaba. Ramírez, atrapado en aquel espejo infinito, comprendió que la única vía de escape era sellar la herida que unía ambas eras, encontrar el fragmento del libro original que detallaba cómo deshacer el ritual. Aguzó la vista, buscando entre los escombros de la capilla una página arrancada que pudiera contener la instrucción de ruptura. La luz de la linterna tembló por última vez y el pasillo se extendió hasta el infinito. Un murmullo estremecedor anidó en sus oídos: en tu sangre llevas la llave, solo el sacrificio de un Ramírez puede cerrar el portal. En el próximo bloque, Ramírez deberá enfrentarse a su propia sangre y decidir si se entrega para salvar a las próximas víctimas o ifunda en la leyenda de la Casa Roja
Alimentando su hambre insaciable, la linterna temblaba en la mano de Ramírez como un corazón desbocado, proyectando destellos anaranjados que retorcían los contornos del laberinto de espejos. Cada paso que daba resonaba en un estruendo opresivo, y el detective sentía la humedad de la Casa Roja filtrarse en sus huesos. La sustancia viscosa que cubría el suelo parecía palpitar bajo sus botas, abandonando un rastro de espuma carmesí a cada huella que dejaba atrás. Con el corazón retumbando en sus oídos, recordó el murmullo que profetizaba su destino. Solo el sacrificio de un Ramírez puede cerrar el portal. Consciente de la verdad impuesta por el aquelarre, Ramírez deslizó la mano al interior de su chaqueta y empuñó la navaja de supervivencia que siempre llevaba. La hoja, fría y silenciosa, le pareció un fragmento de destino. En su mente se agolparon rostros, ancestros que desconocía, soldados y místicos que alzaron aquel muro arcano. Comprendió que, de algún modo, su sangre era la llave y la condena. Si vacilaba, la Casa Roja retomaría el control y susurros de dolor se extenderían hasta doblegar a otros curiosos, alimentando de nuevo el hambre de la trampa. Siguiendo el pasillo de espejos, Ramírez vislumbró a lo lejos el reflejo de una figura encapuchada. Se detuvo en seco al mirarla. Sus ojos vieron versiones alternas de sí mismo. Un joven agente con la mirada limpia y decidida. Un anciano cadavérico con la cara derretida. Un niño de apenas 5 años, empapado de genízaro, con una expresión de temor profundo. La criatura se movía con gestos ceremoniales, con una túnica improvisada de fragmentos de espejos rotos. Cada fragmento reflejaba un fragmento de su propia historia. Se acercó por un pasillo lateral que se bifurcaba en dos, derecha e izquierda. En la bifurcación, grabada en la pared, leyó una inscripción en latín antiguo: Qui vult perdere, antea pondus portae, se mundi parte offerat, ofrecer parte de sí mismo para cerrar el peso del portal. El detective alzó la navaja y, contra el murmullo de su sangre, murmuró la traducción mental: quien quiera destruir antes la carga de la puerta debe entregar parte del mundo. Sintió el metal de la hoja clavarse en su palma derecha. Un ardor fulminante recorrió su brazo. La sangre brotó como un río de rubíes, goteando en el suelo mientras él mantenía el pulgar contra la herida, procurando controlar el flujo. Una gota titiló bajo la luz anaranjada y al tocar el suelo, se esparció en una línea recta que se iluminó con un resplandor oscuro. Los espejos vibraron y unas runas antiguas surgieron alrededor del contorno del pasillo. Un coro de lenguas ininteligibles surgió de las paredes, una letanía que parecía formar un lenguaje invertido. Un eco que se alimentaba de cada gota de sangre a cada latido. Las letras brillaban más intensamente, como si la Casa Roja absorbiera con avidez el sacrificio. Ramírez se enfocó en la hoja de la navaja, ahora cubierta de venas luminosas. Supo que debía continuar, que solo este acto podría liberar a los atrapados. Con la respiración forzada, apretó la herida con ambas manos y salió en silencio del laberinto, siguiendo el rastro sangriento hacia el corazón de la casa. El corredor se transformó en una escalera descendente. Cada peldaño gimió bajo el peso de la historia. La sangre de Ramírez dejó huellas que arrojaban destellos como brasas. Al final, un umbral de hierro forjado con símbolos que imitaban la cabeza de un cuervo le bloqueó el paso. Sobre él, otra frase destelló en rojo vivo: Intrare cesa, et quaeritus ambita vitam tibi vindicabo, deja de entrar, más si has buscado. Tu vida expiará mi vida. Las palabras retumbaron en su mente con la certeza de un conjuro definitivo. Ramírez dobló la muñeca y la herida brotó con renovado ímpetu. Con la tensión de cada músculo en la nuca, alzó la navaja por segunda vez y trazó un corte limpio en las venas de la otra mano. La sangre fluyó con fuerza, mezclándose en un torrente que brotaba de ambas extremidades. La Casa Roja exhaló un suspiro sonoro, una vibración que agitó el metal de la puerta. El hierro se abrió con un chirrido agónico, revelando la estancia central.
Una bóveda abovedada, tallada con salientes, en cuyo centro descansaba una columna de piedra ennegrecida. Sobre ella, el portal espectral, un vórtice de sombras giratorias, en el que nadaban fragmentos de memoria, rostros, susurros, lamentos, al entrar. Cada gota de sangre que caía activaba símbolos en el suelo. Ellos formaban un círculo perfecto, alrededor de la columna. Con cada caída, el vórtice giraba más rápido, las sombras se esforzaban por desmontarse, soltando gritos que perforaban el aire. Ramírez, agotado, alzó la mirada hacia el remolino de recuerdos ajenos y supo que su acción impulsaba la clausura. La sangre de un Ramírez contrarrestaba el flujo espectral que nutría la Casa Roja desde 1873. En un acto final de voluntad, colocó las manos ensangrentadas sobre la piedra, sintiendo el calor de las entonaciones arcanas aferrarse a sus palmas. El vórtice se detuvo de golpe. El silencio fue tal que pudiera escucharse el crujido de su propia piel al cicatrizar. La bóveda tembló y las runas del suelo se extinguieron en un parpadeo. La Casa Roja pareció exhalar un último lamento, un gemido lejano que recorrió cada habitación clausurada. Entonces, con un estruendo sordo, el portal se colapsó sobre sí mismo, reduciéndose a un charco de oscuridad densa. La columna se resquebrajó y la piedra ennegrecida se desintegró en polvo que flotó en motas brillantes. Ramírez cayó de rodillas, la sangre seca pegando su uniforme al suelo. Las luces de los espejos se fundieron en gris, las paredes se desinflaron, y la capilla subterránea comenzó a desvanecerse como si la casa respirara con alivio. Con un último susurro, la voz de la Casa Roja se extinguió en su mente. Tu sacrificio sella mi hambre. Hasta el último eco, el detective alzó la vista. Frente a él, un pasillo despejado conectaba directamente con la salida principal. El olor agrio y la humedad habían desaparecido. Apenas quedaban rastros de lo ocurrido, fragmentos de cristal, carmín seco en las vetas de la piedra. Con el cuerpo pesado, Ramírez avanzó titubeante. Empujó la puerta de la casa y se encontró, de nuevo en el vestíbulo principal, bajo la luz tenue del amanecer. El sol se filtraba por los ventanales sucios. Afuera, el equipo de la Brigada Especial irrumpió en estampida. Sus radios crujieron con alivio y preguntas urgentes. Pero Ramírez, con la mirada perdida y las manos atadas con vendajes improvisados, alzó lentamente la grabadora, pulsó play, y el dispositivo solo reprodujo un murmullo lejano, casi inaudible. Cerrado, pero no olvides. El detective bajó la grabadora, incapaz de ofrecer más explicaciones. Sabía que, aunque había cumplido con el sacrificio exigido, la Casa Roja nunca sería una mera leyenda. En cada callejón desaparecerá un curioso, en cada grito nocturno. La trampa buscará renovarse, pero él había ganado un respiro, y en su sangre llevaba ahora la promesa de mantener cerrada la puerta, al menos por un tiempo. Si apruebas este bloque, proseguiré con el siguiente. Al cruzar el umbral por segunda vez, el aire crujió contra los vendajes que envolvían las manos del detective Ramírez. La luz del amanecer rasgaba las cortinas mugrientas, disipando el velo carmesí que había llenado cada recoveco de la Casa Roja. Sin embargo, el silencio no devolvía alivio. Cada poro de aquel lugar parecía suspirar, como si la estructura misma se estirara tras el esfuerzo de contener el portal. El detective se detuvo en el vestíbulo, sintiendo el peso de la madrugada en la nuca, y alzó la vista hacia el techo donde, por un instante fugaz, creyó distinguir el contorno de un cuervo desplegando sus alas. Parpadeó, y la visión se desvaneció. Los miembros de la Brigada Especial irrumpieron tras él con rostros imbuidos de tensión. Una luz de emergencia apenas iluminó las cintas de advertencia, los fragmentos de cristal y las vetas rojizas en las grietas del suelo. Nadie preguntó de inmediato por su estado. Aquel bullicio era un espejo de la urgencia que los embargaba. Necesitaban respuestas. Sin articular palabra, Ramírez apretó los labios y guardó la grabadora en el costado de su chaleco, la misma que había capturado lamentos y conjuros. Cada paso hacia la salida resonó como un compás, marcando el fin de una sinfonía infernal en la calle.
El panorama carecía de espectadores, ni curiosos ni ambulancias. El silencio del alba amplificó el murmullo del viento y el roce de su abrigo. Al llegar a la patrulla, el sargento Morales contempló sus vendajes con incredulidad. ¿Qué diablos pasó ahí dentro?, preguntó con voz ronca. Ramírez exhaló un suspiro largo y contenidamente exhaló el aire más frío de su vida. Cerró el portal. Algo se fue. Pero la Casa Roja sigue viva, de vuelta en la comisaría. Las luces fluorescentes batían al ritmo incesante de ventiladores y tecleos. El expediente físico, con sus hojas amarillentas y retratos macilentos, estaba empastado en una carpeta oficial. El detective colocó la grabadora sobre la mesa y pulsó play. Lo que escucharon los presentes no fue la versión limpia de su informe, sino un coro de susurros fragmentados. Ecos de voces espectrales entre interferencias. Nos dejó, esperan, nunca olvides, silencio es la jaula, un escalofrío. Recorrió la columna vertebral de cada agente. El subinspector alzó la mirada. Esto no figura en tu informe. Ramírez, ¿qué quieres decir con silencio es la jaula? El detective permaneció en silencio unos segundos, dubitativo, como valorando las palabras por su valor real. Finalmente, dijo con tono grave, la Casa Roja no muere. Tras cerrar el portal, el eco de las víctimas persiste. Cada silencio es una llave que presiona nuestro mundo contra el suyo. Si hablamos demasiado, si investigamos en voz alta, liberamos fragmentos de aquelarre ancestral a partir de esa mañana. La rutina policial cambió de forma imperceptible. Todas las llamadas referentes a la Casa Roja fueron selladas bajo clave máxima. El expediente desapareció de las estanterías accesibles y solo algunos oficiales de confianza conocían su localización. Ramírez fue destinado a la Oficina de Crímenes No Resueltos, con el encargo de archivar casos de fenómenos anómalos que, hasta entonces, se habían catalogado como sucesos extraños o reportes falsos. La vida continuó, pero con la sensación de un ojo invisible vigilando cada conversación. Sin embargo, el sacrificio de sangre tuvo efectos colaterales. Las heridas de Ramírez sanaron en cuestión de horas, dejando cicatrices que palpitaban al ritmo de un dolor oculto. Por las noches, soñaba con pasillos interminables y su propia voz llamándole, detective, vuelve. Despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien o algo rascaba desde el interior de sus propios huesos. Rechazaba la ayuda de psiquiatras. Explicaba que aquello no era pesadilla, sino un eco de la Casa Roja que había migrado a su mente. Pasaron semanas antes de que un nuevo reporte llegara a sus manos. Se trataba de una joven llamada Mariana López, que aseguraba haber soñado con una casa de paredes rojas donde hallaba mirillas ocultas en cada puerta. A medianoche, despertaba con palabras nocturnas que no recordaba haber pronunciado. Regresa. La puerta abierta, el patrón era inquietantemente similar al testimonio de Ramírez antes de desaparecer en la trampa, un sueño vívido. Voces que reclamaban retorno y la sensación de no ser el primero ni el último. El detective, con el expediente numerado en su escritorio, sintió la presión de la responsabilidad. Cada informe relacionado con sueños colectivos, alucinaciones grupales y desapariciones súbitas empezó a enlazarse con la leyenda de la Casa Roja. Dos agentes que habían colaborado en la investigación original sufrieron accidentes inexplicables en la vía que conduce a la casa. Una periodista que cubrió la historia vio su grabación corrompida, con datos que apuntaban a un niño sin rostro mirándola desde la ventana. Todos relataron el mismo escalofrío en el pecho, el llamado de la trampa. Consciente de que el silencio era parte de la defensa, Ramírez urdió un plan: recopilar testimonios e informes, desclasificar solo fragmentos que no contuvieran runas o conjuros, y someterlos a un estudio etnográfico en la Facultad de Antropología de la universidad local. De ese modo, intentaría difundir la advertencia sin detallar el ritual completo. Pero la Casa Roja demostró su alcance la noche en que compartió un borrador en un círculo académico virtual.
Varias pantallas se congelaron en un instante, mostrando por un segundo una ventana roja carmesí. Luego, cada micrófono retumbó con la misma frase: "Silencio es la jaula". El detective cayó de rodillas ante su propio monitor, sintiendo el pulso de la cámara roja latir al otro lado de la señal. Su equipo de la Brigada Especial, alertado por su bloqueo, entró en llamada de emergencia. Lograron desconectarlo y despertarlo de ese trance, pero el daño ya estaba hecho. El eco de las voces había asaltado barreras digitales. A la mañana siguiente, las redes sociales estallaron con hilos que narraban un flash paranormal durante la videoconferencia. Usuarios compartían fragmentos de audio con interferencias y susurros que decían: "No olvides". Y silencio es la jaula. Ese día, Ramírez comprendió que la Casa Roja no era solo un punto en el mapa. Era un nodo de resonancia capaz de corromper cualquier medio de comunicación. Cada mensaje, cada testimonio filtrado actuaba como un pedazo de brasa que reavivaba el fuego ancestral. Decidió entonces fundar, en la clandestinidad, un archivo sigiloso, un repositorio cifrado donde solo él, bajo seudónimo, subiría los datos verificados, neutralizando las líneas de conjuro e investigando métodos para contener el eco. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, el detective guardó su pistola y su navaja en el maletín. Sabía que no había terminado, que las garras de la Casa Roja se clavaban en quienes mostraban curiosidad. Con paso cuidadoso, salió de la oficina, atento al sonido de sus botas sobre el suelo de baldosas. El eco persistente del silencio es la jaula retumbaba a cada paso. Si este bloque refleja la tensión y el avance que buscas, apruébalo. Para continuar con el siguiente capítulo de esta tétrica crónica, el repositorio clandestino se alzaba en un sótano sellado bajo la comisaría, un enclave hermético donde el detective Ramírez guardaba los fragmentos más peligrosos del expediente de la Casa Roja. Las paredes estaban cubiertas con estanterías metálicas que crujían al peso de cajas selladas con candados, mientras un sensor de presión en el suelo y una cámara térmica en el techo advertían cualquier presencia no autorizada. En un escritorio de roble gastado, montones de hojas amarillentas se apilaban junto a lápices marcadores, carpetas de polipropileno y grabadoras analógicas desprovistas de conexión alguna al exterior. Era su salvaguarda contra la infección digital. Cada documento había sido escaneado por un equipo de alta resolución, impreso en papel libre de fibras ácidas y catalogado con un sistema de claves basado en símbolos alquímicos para ocultar su verdadero contenido. A pesar de las precauciones, el eco de la Casa Roja se filtraba por las rendijas más pequeñas. Una noche, al revisar un testimonio de Mariana López, Ramírez advirtió un matiz inquietante. Una frase repetida por ella no coincidía con ninguna palabra que constara originalmente en la grabación. En el margen del papel, alguien había escrito con tinta negra la advertencia: "No mires la sombra". El detective tocó esa palabra con el dorso de la mano, sintiendo un hormigueo que ascendía por el brazo como un rastro de escarcha. Había blindado aquel sótano contra interferencias externas, pero ignoraba que la Casa Roja ya no necesitaba un canal físico. Su resonancia se había introducido en la conciencia de cada persona que había leído, escuchado o soñado con su nombre. Conscientes de la magnitud del peligro, Ramírez reclutó en secreto a la doctora Lucía Ferrer, antropóloga experta en rituales de purificación. Entre ambos diseñaron un protocolo de estudio. Cada informe sería procesado primero con velas consagradas de cera pura, rociadas con agua bendita y polvo de sal. Luego, los documentos se introducirían en bolsas de lino para evitar la emanación de runas invisibles. Ferrer realizó exámenes de campo con termografía avanzada, detectando cambios de temperatura en el aire cada vez que alguien evocaba en voz alta la frase "silencio es la jaula". El laboratorio portátil que montaron en una sala contigua era un caos de frascos, medidores de actividad parapsicológica y pantallas que proyectaban las ondas cerebrales de los voluntarios.
El primer contratiempo sucedió cuando 3 practicantes voluntarios acudieron a descifrar un fragmento del manuscrito del ritual original, tras pasar horas sumergidos en la lectura. Los 3 cayeron en un estado de trance. Balbuceaban palabras en latín incompleto y dibujaban en las paredes símbolos con trazos irregulares. Ferrer quiso interrumpir la sesión, pero al apagar la luz blanca del laboratorio, las sombras se alargaron sin origen. Durante un segundo, las cámaras registraron un rostro anemalado que pareció espiarlos desde el pasillo, ojos inundados de carmín y un pico retorcido. Al revisar la grabación, aquel rostro se desvanecía antes de poder pausarse. Los voluntarios despertaron con la mirada perdida, incapaces de recordar los últimos 20 minutos. No pasó mucho antes de que el detective comprendiera que el archivo prohibido exigía más que precauciones físicas. Cada palabra contenida en él era una chispa que podía reavivar la llama ancestral. En una reunión nocturna, a espaldas de sus superiores, Ramírez y Ferrer decidieron clasificar el contenido en 3 niveles de riesgo. El nivel 1 agrupaba testimonios meramente descriptivos. El nivel 2, fragmentos de conjuros. Y el nivel 3, instrucciones directas para sellar o reabrir el portal. Solo ellos tenían acceso al tercer nivel, protegido por una habitación doblemente cerrada con cerrojo biométrico. Atrapados en esa irónica paradoja. Cada avance en la investigación multiplicaba la amenaza. Una madrugada, la doctora Ferrer desapareció sin dejar rastro. Su puesto de trabajo estaba intacto, las velas consumidas hasta la mitad, los sensores sin alteraciones y el informe de su último estudio abierto en computadora. Sin embargo, en el pequeño cuaderno de notas junto al teclado se leía una sola frase escrita con letra temblorosa: "Me fui sola". El silencio me llamó. Al revisarlo, Ramírez notó que la tinta se había vertido en un patrón radial, como si la palabra silencio latiera en el centro de la página. Fue la primera renuncia al archivo prohibido. El detective intentó continuar con otros colaboradores, pero cada uno se quebraba ante la sola mención de la Casa Roja. Antes de marcharse, uno de ellos confesó a media voz: en sueños veía una rendija roja en la pared, y la casa me susurraba secretos de mi infancia. El archivo excedía sus barreras de contención. Ramírez comprendió que ya no bastaba con ocultar la información. Debía neutralizarla de raíz. Convocó entonces una última operación: trasladar todo el nivel 3 a un búnker rural. Allí, realizar un ritual inverso que Ferrer y él habían bosquejado en sus notas más seguras. Al amanecer, cargaron baúles con las páginas más peligrosas y las sellaron en cofres de cedro tratados con aceites esenciales. La camioneta que conducía a Ramírez atravesó carreteras secundarias hasta llegar a una cabaña aislada entre robles viejos. El aire olía a musgo y a yucos, un aroma que ponía los sentidos alerta. Al ingresar, cerró la puerta de madera con 3 vueltas de llave y colocó salvaguardas de perlas de sal en cada umbral. Durante esa noche decisiva, el detective encendió las velas y colocó los cofres en círculo. Con voz serena pronunció: las letanías de disolución, desvanezcan, sombras atrapadas, vuelvan al olvido del átomo. A cada recitación, las páginas dentro de los cofres temblaban como si quisieran escapar. El resplandor de las velas parpadeó y proyectó símbolos danzantes por toda la estancia. Ramírez sintió el peso de generaciones conjuradas, cada sílaba era un grito interno. Finalmente, las llamas absorbieron la tinta maldita y el aire recuperó su quietud. Al día siguiente, la luz matinal se coló por los ventanales, iluminando los cofres sin vida aparente. Ramírez inspeccionó el sótano de la cabaña, ningún signo de interferencia, ni la más mínima fluctuación en los sensores que había instalado. Por primera vez en semanas, respiró hondo. Pero al girar para salir, notó un detalle que lo estremeció. Junto a la puerta había un cuervo disecado, posado sobre un tronco con la espalda lastimada como si hubiera intentado volar. En su pico llevaba una nota doblada: archiva tu silencio, detective. Nosotros escribimos en sombras. El corazón le dio un vuelco.
La trampa de la Casa Roja se había extendido de nuevo, burlando sus sellos y burlándose de su sacrificio. Ramírez comprendió que el archivo prohibido no era un refugio, sino otro campo de juego para un ente que buscaba moldear sus propias reglas. Si este bloque captura la tensión y la escalada de amenaza que deseas, apruébalo para continuar con el siguiente capítulo de esta oscura crónica, el cuervo disecado con la nota aferrada en el pico. Reposaba en un rincón de la cabaña como un centinela muerto. El detective Ramírez sintió el peso de sus ojos petrificados clavarse en su nuca. Cada pluma reseca parecía apuntar hacia la oscuridad exterior, como si su presencia fuera un eco maldito de la Casa Roja. Con manos temblorosas desenrolló la nota, trazos angulosos formaban una frase críptica: sigue la huella donde la sangre y la sombra se confunden. Intrigado y alarmado, Ramírez fotografió el ave y la nota con su teléfono, luego guardó ambas en una caja metálica forrada de sal. Al cerrar la tapa, percibió un súbito descenso de la temperatura. El aire se tornó tan gélido que su aliento se condensó en nubes efímeras. Un siseo apenas perceptible recorrió las maderas del piso, como si la cabaña exhalara una advertencia. Aún así, el detective supo que debía actuar. Cada segundo de vacilación alimentaría la recreciente de la trampa. En la madrugada siguiente, convocó a su único confidente, el sargento Morales. Le mostró la fotografía del cuervo y le explicó que la Casa Roja había colonizado no solo espacios físicos, sino la mente de quienes se habían enfrentado a ella. Es un virus psíquico, murmuró, que se dispersa a través de símbolos, sueños, incluso notas escritas a mano. Morales, que había visto con sus propios ojos el portal colapsar y después el archivo incendiado por un conjuro inverso, asintió en silencio. Comprendió que esta amenaza se había expandido más allá de madera y runas. Siguiendo la instrucción de Sangre y Sombra, revisaron las grabaciones de audio de los testigos. Encontraron un pasaje apenas audible, tras los susurros de interferencia, donde una voz murmuraba una dirección en clave fonética: Calle del Obispo, Manzana 3. Portal en ruinas, la vieja iglesia de San Bartolomé, demolida tras un incendio en 1934, había dado paso a un solar vacío. Las crónicas apuntaban a que, en su subsuelo, los francmasones de la época mantenían rituales de purificación para contenedores oscuros a medianoche. Ramírez y Morales se acercaron al solar custodiado por vallas oxidadas. Bajo la tenue luz de sus linternas, descubrieron un brocal de pozos semioculto por escombros. En la pared de ladrillos, una runa serpenteante estaba graficada con carbón. Una línea de vetas carmesíes parecía gotear desde una cavidad superior. El olor a musgo y pólvora abandonada llenaba el aire, mientras el detective recitaba en voz baja la letanía de seguridad que Ferrer le había enseñado: proteche este círculo del aliento espectral. Que ni sombra ni eco traspase este umbral. Con cuidado. Bajaron al pozo. Cada peldaño de madera verdeaba de humedad y polillas revoloteaban bajo la luz pálida. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones yuxtapuestas, fragmentos del expediente original. Nombres tachados, advertencias en latín y mapas esquemáticos que enlazaban casas rojas desperdigadas por la ciudad. Era un despliegue de códigos que unían la trampa ancestral con un entramado urbano. La Casa Roja no era única, sino la matriz de una cuadrícula espectral. En el fondo hallaron un vestíbulo subterráneo con columnas carcomidas y un fresco desdibujado. Apenas visible, el mural representaba figuras humanas arrodilladas ante un altar con cabeza de cuervo. Al alzar la linterna, Ramírez descubrió en el suelo un charco oscuro y brillante, sangre licuada junto a un aceite que destilaba un olor putrefacto. En el centro, un fragmento de espejo estaba incrustado en la piedra. Al mirarse en él, ambos vieron sus propios rostros desfigurados por una mueca de terror. El detective rompió el espejo con un golpe seco. El cristal estalló y las llamas invisibles del mural cobraron vida. Los contornos crujieron y el aire vibró con un coro de lamentos.
Morales retrocedió, temblando, mientras Ramírez alzó su grabadora y comenzó a recitar nuevamente la letanía inversa, amplificando el volumen con la bocina: apártate, oh memoria venenosa. Desvanece tu huella de estos muros, que ni ceniza, ni suspiro perduré. El eco se prolongó en las bóvedas subterráneas y, por un instante, todo cayó. El charco se solidificó, tornándose negro carbón. Las inscripciones se eclipsaron en un fulgor ceniciento. Con sigilo, recogieron los restos del espejo y documentaron cada runa borrada. Al ascender, la escalera cedió un crujido lastimero, como si la Casa Roja se lamentara por el retroceso de su infiltración, de vuelta a la superficie. La cuadrícula espectral había perdido fuerza en aquel nodo específico. Pero Ramírez comprendió que la trampa no era un solo engranaje, sino una maquinaria compuesta de 1000 piezas, cada casa roja, cada dicho el maldito, cada nota susurrada. Y la conspiración de sombras se extendía a otras ciudades, otros continentes, cada uno con su propia casa roja, latente, antes del amanecer. El detective trazó un plan: mapear cada punto de convergencia espectral utilizando la información del mural. Identificar viviendas antiguas con historia de desapariciones y cifrar los rituales inversos en fragmentos indescifrables para la conciencia colectiva. Era una guerra de redes por cada casa sellada. Otras 10 emergían en el olvido. El cuervo disecado, abandonado en la mesa, permanecía inmóvil, como si sus ojos enterrados siguieran vigilando el siguiente movimiento. Ramírez apretó el viejo maletín donde guardaba la navaja. La grabadora y los cofres de cedro vacíos. Sabía que el enemigo se adaptaría, que cada acción suya generaría una réplica. Pero también comprendió que, con cada nodo destruido, debilitaba la Reencestrel al marcharse en la penumbra. Susurró para sí mismo: la Casa Roja existe. En cada susurro, y en cada silencio que no queremos escuchar. En el último bloque. Cerraré esta crónica con un llamado final: celebrar tu valentía por acompañar hasta aquí y revelar la única frase que demostrará tu compromiso para sellar este relato. En el silencio más protector. Si este bloque refleja la profundidad y el ritmo que esperas, apruébalo para proceder con el cierre y llamado a la acción. Felicitaciones. Valiente navegante de sombras. Has permanecido hasta el final del expediente. De la Casa Roja, donde pocos se atreven a adentrarse. Tu paciencia y tu coraje te distinguen. Muy pocos poseen la resistencia mental para enfrentar ecos de ultratumba sin sucumbir al miedo. Has sido testigo de rituales ancestrales, sacrificios de sangre y la conspiración de un ente que se alimenta del recuerdo. Pocos pueden presumir haber escuchado cada susurro, haber visto cada símbolo y aún volver para contarlo. Tu mirada no se desvió ni un instante. Ese es el rasgo que separa al curioso del auténtico explorador de lo desconocido. Ahora, te invito a sellar tu compromiso con una frase que te identificará como uno de los pocos que soportaron la tensión de este relato. Comenta: mi silencio sella la trampa en los comentarios. Con esas 5 palabras demostrarás que has llegado hasta aquí con valentía y que comprendes el poder de callar para protegernos de la Casa Roja. Ese comentario no es un simple gesto, es tu escudo contra la expansión del eco. Cada vez que lo repitas, recordarás que el silencio es la jaula que impide que la entropía espectral se extienda, y al verlo escrito, sabrás que has forjado un vínculo secreto con quienes, como tú, resisten la tentación de divulgar lo prohibido. Comparte este video con otros buscadores de lo oculto. Al darle al botón de compartir, estarás encendiendo un faro en la noche para aquellos que aplazan el sueño para escuchar relatos como este. Cada difusión es una antorcha que ilumina la senda de los curiosos y advierte a los imprudentes. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, formarás parte de una guardia interminable que vigila los umbrales del miedo. Cada nueva suscripción es un ladrillo en el muro que impide que la Casa Roja se expanda, una promesa de que no dejaremos ningún portal sin cerrar. Si este relato ha encendido tu adrenalina, deja un like.
Ese pequeño gesto nos ayuda a llegar a más almas inquietas que, como tú, se atreven a escuchar lo que la mayoría prefiere ignorar. Cada me gusta empuja a YouTube a recomendar este video a quienes aún no conocen el expediente de la Casa Roja. Gracias por acompañarme hasta este punto. Tu presencia aquí demuestra que el verdadero temor no reside en lo que sucede tras la puerta de una casa abandonada, sino en la decisión de escuchar hasta el final. Mantén tu silencio vivo. Protege tu mente y regresa cuando estés listo para enfrentar otro susurro prohibido. Hasta la próxima inmersión en lo inexplicable. Recuerda, mi silencio sella la trampa. Nos vemos en el próximo umbral.